El 14 de diciembre de 1964 fallece Francisco Canaro, uno de los más grandes artistas del tango de todas las épocas. Además de ser quien llevó por primera vez a París la música de Buenos Aires, fue uno de los directores de orquesta que mayor cantidad de grabaciones ha realizado en todo el mundo, contabilizando un total de 8.500 temas. El 14 de diciembre de 1986, River Plate se consagra campeón de la Copa Intercontinental al vencer en Tokio por 1-0 al Steaua de Bucarest. El gol del equipo argentino dirigido por Héctor Beira fue conquistado por el uruguayo Antonio Alzamendi. El 13 de diciembre de 1928 llega al país Herbert Clark Hoover, quien fuera recientemente electo presidente de los Estados Unidos. A su arribo, el ilustre visitante es recibido por su par argentino, el doctor Hipólito Yrigoyen. Bueno, vamos a un episodio más cercano en la historia reciente de los argentinos. 22 de diciembre de 1981, el general Leopoldo Fortunato Galtieri asume la presidencia del gobierno de facto que gobernaba nuestro país. Reemplaza al general Roberto Viola. Y a partir de ahí vamos a tejer en tal caso un perfil de Galtieri. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Con esta frase el país se enteró que se había declarado la guerra a Gran Bretaña. El autor fue Leopoldo Fortunato Galtieri, el entonces teniente general que desde el 22 de diciembre de 1981 gobernó a la Argentina durante solo 6 meses, en los cuales embarcó a centenares de jóvenes en una guerra suicida, esgrimiendo la justa reivindicación de la recuperación de las Islas Malvinas. Hacía casi 5 años que las Fuerzas Armadas habían asumido el poder con la justificación de combatir a la subversión, pero pese a que en 1979 los mismos militares declararon el triunfo sobre la guerrilla, seguían sosteniendo que el proceso de reorganización nacional todavía no había alcanzado sus objetivos. Por eso, una vez cumplido el mandato del general Jorge Rafael Videla, fue designado sucesor el general Roberto Viola. Por su parte, Galtieri, que desde 1975 había tenido una activa participación en la lucha antisubversiva como jefe de operaciones del Estado Mayor y luego como comandante del segundo cuerpo de Rosario, fue nombrado comandante en jefe del ejército y desde ese mismo momento comenzó a trabajar para llegar a la presidencia de la nación. Mientras tanto, los argentinos vivían el fracaso de la época de la plata dulce, al tiempo que los partidos políticos, a través de la multipartidaria, presionaban para lograr una salida democrática y se empezaban a ventilar los crímenes cometidos durante la llamada Guerra Sucia. Para muchos militares había llegado el momento de que una mano dura tomara el gobierno y veían en el comandante del ejército al hombre indicado para frenar el descontento general. En este sentido, durante 1981, Galtieri había viajado en 2 oportunidades a los Estados Unidos para ofrecer al gobierno de Ronald Reagan la colaboración del ejército argentino en el adiestramiento de los contras nicaragüenses y de las fuerzas de represión en Honduras, Guatemala y El Salvador. Y había recibido el elogio del mismo secretario de Defensa norteamericano, que luego de una reunión destacó la figura majestuosa del militar argentino. Finalmente, el general Viola fue desplazado de la Casa de Gobierno y el 22 de diciembre de 1981, Galtieri lució por primera vez la banda presidencial sobre su uniforme. Fue con la confianza de que Estados Unidos lo apoyaba en forma incondicional y de que Gran Bretaña no emprendería una guerra a tanta distancia de su territorio, que el 2 de abril de 1982 ordenó el desembarque de las fuerzas argentinas en las Islas Malvinas y recibió con agrado las aclamaciones con el sueño de sumar su nombre a la nómina de los héroes nacionales. Pero con un pobre equipamiento, con soldados de apenas 18 años y con escaso adiestramiento, la guerra se perdió. Y Galtieri, el
14 de junio prefirió refugiarse detrás de las cámaras de la televisión para anunciar la derrota y mirar desde lejos cómo la euforia popular se convertía en odio y dolor. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Después, Galtieri presentaba la renuncia y lo reemplazaba el general Reinaldo Piñone. A fines de 1982, la Junta Militar creó la Comisión Rattenbach, encargada de investigar y deslindar responsabilidades en la Guerra de Malvinas, que determinó que se habían contradecido las más elementales normas de planificación y estrategia militar. El 30 de octubre de 1988, la Cámara Nacional de Apelaciones dio a conocer la sentencia para Galtieri y otros oficiales. El expresidente fue destituido y condenado a 12 años de prisión que se sumaban a los 15 recibidos después del juicio a los excomandantes por sus delitos cometidos durante la guerra antisubversiva. Pero el 29 de diciembre de 1990, Galtieri recibió el indulto presidencial y recuperó la libertad. Había gobernado durante escasos 6 meses y fue el único militar del proceso de reorganización nacional que recibió la aclamación del pueblo en los balcones de la Casa de Gobierno después de declarar la guerra a Gran Bretaña. Eso tal vez lo hizo soñar con perpetrar su nombre en la lista de los héroes nacionales y convertirse en un líder popular. Sin embargo, a 12 años de su paso por la Casa Rosada, se lo recuerda con ironía y hasta con cierto dejo burlón, aunque su responsabilidad en la muerte de centenares de jóvenes embarcados en una absurda guerra suicida cubre la memoria con un profundo sentimiento dramático. Sí. ¿Qué diferencia hay a veces entre las recordaciones cuando tenemos la posibilidad de pensar en las guerras mundiales y todo? Sentimos todo lo que ha pasado, pero en cierta manera hay una cierta lejanía. Sin duda. Estos hechos cercanos y por otro lado vividos, porque no hace tanto tiempo que los pasamos, provocan otro tipo de sensación. Uno siente también que el paso del tiempo le da un tono aún más dramático, ¿no? Y de la inconsciencia de estos gobernantes de facto y de turno que embarcaron a la sociedad toda, por qué no decirlo. Pero más allá de lo que la comisión determinó, más allá de los dictámenes que a través de la justicia se hicieron acreedores, y más allá del indulto al cual uno se opone modestamente, yo creo que hay en la sociedad argentina una condena moral definitiva y absolutamente definitiva para todos estos nombres y para todos estos hombres. La guerra va a cambiar su destino. Ahora es un buque fantasma. El 30 de septiembre, la primera víctima en la ruta del Gaspé, el carguero inglés Clement. La orden de fuego marca la sentencia definitiva. Después, la lista del corsario se enriquece con otros nombres. El Newton Beach, de 7.000 toneladas, ensaya un angustioso llamado. Los certeros impactos del acorazado los silencian para siempre. Su tripulación es izada al Gaspé. El 30 de octubre cae el Huntsman. El 6 de noviembre aniquila al Trevianon. La información capturada en este barco alerta al comandante Langsdorff sobre los peligros de seguir en esa zona. Tras refugiarse en el Índico, el Gaspé pone rumbo al norte en procura de su buque cisterna. Frente a Santa Elena, el Doric Star y el Tairoa dejan en el fondo del mar su valiosa carga y las esperanzas de llegar a Inglaterra. La meta del corsario es ahora Alemania, hacia donde se dirige para efectuar reparaciones. En su ruta y cerca de las costas de Brasil, dos nuevas presas, el Highland Monarch y el Stonehall, no tardan en desaparecer bajo la inmensa superficie. Pero el agónico mensaje de una de las víctimas ha dado al almirantazgo británico la posición y el rumbo del acorazado alemán.
El comandante Atwood sabe la fecha precisa en que el Gaspee se encontrará en la zona del Río de la Plata. El Ajax, el Exeter, el Aquiles ponen proa al sur. A 300 millas del Gran Río, en el amanecer del 13 de diciembre de 1939, hablan los cañones. Con el Exeter fuera de acción, la batalla parece inclinarse en favor de los alemanes. Pero una contingencia inesperada cambia el curso de los acontecimientos. Langsdorff ha sido herido. Sin su concurso, la batalla entra en un punto muerto que los ingleses aprovechan para volcarla en su favor. Langsdorff recurre entonces a una maniobra salvadora. Va en busca del puerto de Montevideo. La ciudad contempla incrédula los acontecimientos y la entrada del acorazado. La imponente estructura muestra las heridas de la batalla. El combate ha dejado un saldo doloroso. El Gaspee ha perdido 36 hombres. La escuadra inglesa, más de 70. El 15 de diciembre son desembarcadas las víctimas y la ciudad vuelve a sentirse conmovida. Durante su estado en Montevideo, Langsdorff se mantiene activo. Argumenta derechos internacionales y consigue una prórroga de 24 horas. La tripulación es transbordada al carguero alemán Tacoma. Solo algo más de 30 hombres embarcan en el Gaspee para conducirlo a un destino incierto. A las 5 de la tarde, el Admiral Gaspee leva ancla. Todo Montevideo se ha volcado en el puerto y contempla el espectáculo. Todos esperan ver un combate naval. El acorazado tiene un destino fijo. Su propio comandante ha determinado su fin. De tiempo han funcionado. La imponente mole es una hoguera contemplada con sorpresa por los ingleses que no esperaban esta maniobra ni este desenlace. Langsdorff, convencido por su tripulación, abandonó el barco para conducir a sus hombres hacia una nueva meta. La ciudad, agitada por el curso de los acontecimientos, es sacudida nuevamente. Es el 20 de diciembre. Langsdorff, que ha sobrevivido a su nave con el solo fin de poner a salvo a sus hombres y sin que nadie lo sospechara, seguía al Gaspee en su trágico destino. Algunos de los hombres del Gaspee quedarán para siempre en el país. Otros retornarán a la lucha para no volver a América. Qué bárbara historia, ¿eh? No solo la de la batalla del Río de la Plata, la del Gaspee, sino también la de Langsdorff, su capitán, su comandante, ¿no? Que dio una lección realmente. Puso a salvo su tripulación, hundió la nave y después finalmente se suicidó aquí en Buenos Aires.
Esperamos te haya gustado nuestro video. No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo video.